Dicen que todos nacemos dormidos, que llegamos al mundo sabiendo quiénes somos, pero que el ruido, las normas y las prisas de la vida nos hacen olvidar. Y, sin darnos cuenta, crecemos obedeciendo, repitiendo, acumulando información, pero alejándonos cada vez más de la verdad esencial, la de nuestra propia conciencia. Smriti, palabra que en sánscrito significa recordar, es una invitación a despertar, a recordar lo que el alma ya sabe, pero la mente ha olvidado. Que la sabiduría no se aprende en los libros, se descubre en la experiencia, en el silencio, en el valor de mirar hacia adentro. En este viaje, Jorge Bucay nos guía desde la ignorancia hacia la lucidez, desde el miedo hacia la libertad, y nos recuerda que el despertar no es un milagro, sino una elección. Prepárate para recorrer, paso a paso, un camino de desaprendizaje, conciencia y reencuentro interior, porque la sabiduría no se busca fuera, se recuerda dentro. La falsa sabiduría del saber acumulado, la ignorancia cultural. Jorge Bucay nos invita a mirar de frente una verdad incómoda. No toda información es sabiduría. Vivimos en una época que premia el conocimiento, la acumulación de datos, los títulos, la erudición, pero en ese exceso de saber, muchas veces olvidamos cómo vivir. El autor explica que la ignorancia no siempre se disfraza de desconocimiento, sino que a menudo se esconde tras la soberbia de creer que ya sabemos. Esa falsa sabiduría, la del ego intelectual, nos impide abrirnos a nuevas formas de comprender la vida. El sabio no es quien sabe mucho, sino quien sabe mirar. Bucay nos recuerda que el conocimiento sin conciencia se convierte en una barrera más que en una herramienta. Cuando el yo sé domina la mente, se cierra la posibilidad de aprender algo nuevo. A esta falsa sabiduría se suma un segundo obstáculo: la ignorancia cultural. Desde que nacemos, somos moldeados por un sistema de creencias, por ideas que no elegimos, pero que aceptamos como verdades absolutas. La familia, la escuela, la religión, los medios, todos forman un entramado invisible que define lo que debe ser y lo que no puede ser. Así aprendemos a obedecer antes que a comprender, a repetir antes que a cuestionar. Bucay llama a esto la mente domesticada, una mente que vive en piloto automático, siguiendo órdenes internas que ya no le pertenecen. La verdadera ignorancia no consiste en no saber, sino en no querer ver. El camino hacia la sabiduría, entonces, comienza con un acto de honestidad. Reconocer que gran parte de lo que creemos saber es solo un eco de lo que nos enseñaron a creer. Despertar es empezar a desaprender. El mito de la obediencia. El precio de vivir inconscientemente. Jorge Bucay nos revela una gran mentira que se nos ha contado desde siempre: que obedecer es sinónimo de ser bueno. Desde la infancia aprendemos que obedecer trae amor, reconocimiento, seguridad, y desobedecer, en cambio, genera castigo o rechazo. Así crecemos adaptándonos al deseo de otros, enterrando la voz interior que alguna vez supo quién éramos. Pero Bucay nos advierte que la obediencia ciega, la que no nace de la comprensión sino del miedo, es una forma de esclavitud emocional. Nos convierte en seres que viven para complacer, no para ser auténticos. La obediencia sin conciencia es la forma más cómoda de la ignorancia. El autor nos invita a cuestionar esa idea, a preguntarnos cuántas decisiones en nuestra vida han sido realmente nuestras y cuántas han sido impuestas por la cultura, la familia o el temor a quedar fuera. Aquí aparece una metáfora poderosa: el dragón de la cultura, un monstruo simbólico que representa todas las normas, juicios y mandatos que dictan cómo debemos vivir. Y aunque parezca que ese dragón nos protege, en realidad nos devora lentamente. Bucay sugiere algo profundamente liberador. Para vivir con conciencia, hay que tener el valor de desobedecer. Desobedecer no por rebeldía, sino por respeto a la verdad interior. Y cuando no lo hacemos, cuando vivimos según las reglas de otros sin cuestionarlas, pagamos un precio silencioso: el de vivir inconscientemente. El precio de no despertar es alto: la rutina vacía, la sensación de estar vivo sin realmente vivir, el conformismo disfrazado de tranquilidad. Bucay lo describe como dormir con los ojos abiertos. Cumplimos con lo esperado, seguimos el guión cultural al pie de la letra, pero perdemos la chispa, la pasión, el asombro. El que vive sin conciencia sobrevive, pero no vive. Vivir inconscientemente es repetir, creer sin comprobar, caminar sin saber hacia dónde. Pero despertar es posible. Todo comienza con una simple pregunta: ¿esto que hago, lo hago porque quiero o porque me enseñaron que debía? Ese instante de duda es el primer rayo de luz en la larga noche de la inconsciencia. La desobediencia como acto de conciencia. El dragón de la cultura.
En este tramo del viaje, Jorge Bucay nos enseña algo profundamente liberador. Desobedecer puede ser un acto de sabiduría. No se trata de rebelarse contra todo, sino de comenzar a pensar por uno mismo, dejar de seguir ciegamente las reglas que otros escribieron y empezar a escribir las propias. El sabio no desobedece por rebeldía, desobedece por conciencia. La verdadera desobediencia nace cuando alguien se detiene y se pregunta con honestidad: ¿esto que hago tiene sentido para mí? Es entonces cuando comienza el despertar. Bucay explica que, mientras seguimos obedeciendo sin pensar, seguimos dormidos. Solo cuando desafiamos lo establecido, cuando nos atrevemos a decir no a lo que nos limita, abrimos espacio para un nuevo sí, el sí a nuestra autenticidad. Desobedecer con conciencia no rompe la armonía, la restaura, porque la armonía verdadera no nace del sometimiento, sino del equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Así, la desobediencia se convierte en una herramienta sagrada, un paso necesario hacia la sabiduría. Pero, ¿qué es exactamente eso que debemos desobedecer? Bucay le da nombre: el dragón de la cultura. El dragón representa todo lo que la sociedad nos impone sin que lo notemos: las normas, los valores incuestionables, las costumbres que repetimos sin entender por qué. Desde pequeños, ese dragón nos enseña a temer la diferencia, a avergonzarnos de nuestros deseos, a creer que ser aceptado es más importante que ser libre. El dragón de la cultura no destruye cuerpos, destruye conciencias. Y lo hace de forma amable, disfrazado de buen comportamiento, de educación, de deber. Así nos domestica, nos convence de que la libertad es peligrosa y que la seguridad solo existe en la obediencia. Pero Bucay nos invita a mirar al dragón con valentía, no a destruirlo, sino a reconocerlo, a entender cómo opera en nosotros, porque solo quien ve el dragón puede dejar de alimentarlo. Desobedecer al dragón es empezar a vivir desde la verdad interior, no desde el miedo al juicio o al castigo, y en ese gesto, tan pequeño y tan poderoso, comienza el auténtico camino hacia la sabiduría. No se trata de matar al dragón, sino de dejar de adorarlo. El despertar del observador, la responsabilidad de elegir. Después de enfrentarse al dragón de la cultura, Bucay nos invita a mirar más allá de la obediencia o la rebeldía. Nos propone dar un paso mayor, convertirnos en observadores de nuestra propia mente. El observador es esa parte silenciosa en nosotros que puede ver lo que pensamos, sentimos y hacemos, sin juzgar. Es la conciencia despierta que mira desde la calma, que no reacciona de inmediato, sino que comprende. El que se observa, despierta. El que se juzga, se duerme. Aprender a observarnos es aprender a vivir desde la presencia, porque mientras seguimos identificados con cada emoción o pensamiento, somos esclavos de ellos. Pero cuando los observamos, sin huir ni aferrarnos, recuperamos el poder de elegir. El observador interno no quiere controlar, solo quiere ver con claridad. Y esa claridad, poco a poco, se transforma en libertad. Bucay nos recuerda que mirar hacia adentro no es cómodo. Significa enfrentarse con partes de uno mismo que a veces preferimos ignorar. Pero es justamente esa mirada honesta la que nos devuelve al centro, al equilibrio, a la verdad de lo que somos más allá de los condicionamientos. Y con esa conciencia surge la responsabilidad de elegir. Hasta aquí, el autor nos ha mostrado que la ignorancia nos hace víctimas. Culpamos al destino, a los padres, a la sociedad, a cualquiera excepto a nosotros mismos. Pero el despertar del observador rompe ese patrón. Nos hace ver que, aunque no elegimos lo que nos sucede, sí elegimos cómo responder. Entre lo que pasa y lo que hacemos con lo que pasa, está nuestra libertad. La responsabilidad, entonces, no es una carga, sino un privilegio. Ser responsable es ser consciente de que cada decisión está moldeando tu destino. Y cada vez que eliges con conciencia, te acercas un poco más a la sabiduría. Bucay insiste en que no hay crecimiento sin responsabilidad. La madurez emocional comienza el día que dejamos de culpar y empezamos a crear. El sabio no busca culpables, busca opciones, y en cada elección consciente, se libera un poco más del viejo sueño de la ignorancia. Despertar no es entender el mundo, es entenderse a uno mismo frente al mundo. El mito de Adán y Eva. Reinterpretado, el aprendizaje como desaprendizaje. Jorge Bucay toma uno de los relatos más antiguos de la humanidad. El mito de Adán y Eva lo transforma en una metáfora sobre el despertar de la conciencia. En su lectura, comer del fruto prohibido no fue un error, sino el primer acto de libertad. Fue el momento en que el ser humano se atrevió a pensar por sí mismo, a decidir, a ser responsable de su propio destino. El fruto del conocimiento no trajo pecado, trajo conciencia. Adán y Eva no fueron expulsados del paraíso como castigo,
sino como consecuencia natural del despertar. Porque el paraíso representa la inconsciencia, ese estado infantil donde todo está hecho, donde no hay responsabilidad ni elección. Salir de ahí duele, pero es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Bucay nos invita a ver ese momento no como una caída, sino como el nacimiento de la humanidad consciente. El despertar implica dejar atrás la inocencia cómoda, la ignorancia que protege, y aceptar la carga hermosa y pesada de la libertad. Esa es la esencia del mito, el viaje del ser humano que se atreve a ver. Solo quien se atreve a morder el fruto puede conocer el sabor de la verdad. Y ese camino hacia la verdad pasa por una tarea profunda y desafiante, el aprendizaje como desaprendizaje. Bucay nos dice que la sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en vaciarse de lo aprendido para poder mirar con ojos nuevos. A lo largo de la vida hemos llenado la mente de creencias, juicios, etiquetas, ideas de lo que debe ser y de lo que no puede ser. Y esa saturación mental nos impide ver lo esencial. El verdadero aprendizaje, el que transforma no añade, sino que quita capas de condicionamiento, quita miedos heredados, quita verdades ajenas que ya no nos sirven. Aprender es recordar lo que el alma ya sabía, pero que el ruido del mundo hizo olvidar. Bucay nos recuerda que el sabio no busca acumular respuestas, sino vivir en paz con las preguntas. Porque la mente vacía no es una mente ignorante, es una mente libre. Solo quien se atreve a desaprender puede ver la vida tal como es, sin filtros, sin prejuicios, sin máscaras. Y ese vacío, lejos de ser pérdida, es el espacio donde florece la sabiduría. El sufrimiento como maestro. La aceptación de la imperfección. Jorge Bucay nos recuerda que el sufrimiento no es el enemigo, sino uno de los más grandes maestros que tiene el ser humano. Vivimos en una sociedad que huye del dolor, que lo esconde, lo tapa o lo niega, pero cada vez que evitamos sufrir, también evitamos crecer. El dolor, dice Bucay, no llega para castigarnos, sino para despertarnos. Nos obliga a detenernos, a mirar lo que no queremos ver, a reconocer lo que hemos negado. El sufrimiento no enseña cuando lo rechazamos, enseña cuando lo escuchamos. Cuando comprendemos que el dolor forma parte del camino, dejamos de resistirnos a la vida. Porque resistir es querer que la realidad sea distinta de lo que es, y eso es fuente de sufrimiento. Pero aceptar lo que sentimos, aunque duela, es abrir la puerta a la sabiduría. El sufrimiento no es algo que se busca, pero cuando llega, puede transformarse en luz. Todo depende de la actitud con la que lo enfrentemos. Si lo negamos, nos rompe. Si lo miramos, nos revela. El dolor no nos cambia por lo que duele, sino por lo que nos muestra. Así, Bucay convierte al sufrimiento en un espejo. En él vemos nuestras sombras, nuestras heridas, y también la fuerza que ignorábamos tener. De esa comprensión nace la siguiente enseñanza, la aceptación de la imperfección. El autor nos invita a reconciliarnos con el hecho de que no somos perfectos, ni debemos serlo. Nos pasamos la vida intentando cumplir expectativas, ser mejores, más capaces, más correctos, pero esa búsqueda incesante nos separa de lo esencial, la paz de ser tal como somos. No hay sabiduría sin humildad, ni humildad sin aceptación. Aceptar la imperfección no significa resignarse, sino dejar de luchar contra la propia naturaleza. Es comprender que errar, caer, sentir miedo o dudar no nos hace menos humanos, nos hace humanos, simplemente. La verdadera sabiduría consiste en mirar nuestras debilidades sin desprecio, en abrazar la sombra sin miedo y en reconocer que la plenitud no está en alcanzar la perfección, sino en vivir plenamente con lo que somos hoy. Bucay nos recuerda que el sabio no busca ser perfecto, busca ser auténtico, y esa autenticidad, desnuda y sincera, es la forma más pura de sabiduría. Solo quien acepta su imperfección puede vivir en paz. El poder del aquí y ahora, la humildad como base del saber. En esta parte del camino, Jorge Bucay nos lleva a un descubrimiento esencial. La sabiduría solo puede florecer en el presente. El pasado ya no existe, y el futuro es apenas una idea que aún no ha ocurrido. Sin embargo, pasamos la mayor parte de la vida atrapados en ambos, culpándonos por lo que fue, o preocupándonos por lo que vendrá. La ignorancia vive en el tiempo, la sabiduría habita en el instante. El aquí y ahora no es solo una idea espiritual, es la realidad más pura y viva. Es el único momento en el que realmente podemos actuar, sentir, decidir y amar. Bucay nos invita a detener la mente, a dejar de correr, a respirar con conciencia, porque solo en la quietud del presente puede escucharse la voz del ser. Cuando la mente se ancla en el ahora,
se desvanece la ansiedad, se disuelven los juicios y aparece la claridad. Entonces, comprendemos que nada falta, que lo esencial ya está aquí. Vivir en el presente es la forma más directa de volver a uno mismo. Cada instante vivido con atención se convierte en un acto de sabiduría, y cada momento desperdiciado en el pasado o el futuro es una oportunidad que dejamos escapar. La verdadera iluminación no ocurre en lugares lejanos, sino en el simple acto de estar plenamente presente en lo que está ocurriendo ahora. De esa presencia nace la humildad, la base sobre la cual crece todo verdadero saber. Jorge Bucay nos enseña que la humildad no es debilidad, es comprensión. El sabio no presume de lo que sabe, porque sabe que saber algo no lo hace superior a nadie. La humildad surge cuando comprendemos que cada persona con la que nos cruzamos tiene algo que enseñarnos, y que incluso los errores, los fracasos y los dolores son maestros disfrazados. El sabio no busca destacar, busca entender. Ser humilde es reconocer que la vida es más grande que nosotros, que el misterio no puede explicarse del todo, y que la verdadera grandeza está en mantenerse siempre aprendiz. El conocimiento sin humildad se convierte en soberbia, pero la humildad convierte el conocimiento en sabiduría. Bucay lo resume con una frase luminosa: el que se siente pequeño ante la vida, se hace grande ante la verdad. La humildad abre el corazón, derriba el ego y nos devuelve la capacidad de asombro. Y en ese estado, el saber deja de ser un trofeo para convertirse en un camino. La autenticidad. El silencio interior. Llegados a este punto, Bucay nos habla de uno de los pilares más profundos de la sabiduría: la autenticidad. Ser auténtico es tener el valor de ser uno mismo, sin máscaras, sin disfraces, sin miedo al juicio. No se trata de decir todo lo que se piensa, sino de vivir desde la verdad interior. Desde niños aprendimos a actuar, a mostrar solo lo que creíamos aceptable, a ocultar lo que podría ser criticado o rechazado. Así fuimos construyendo un personaje: el que sonríe aunque no quiere, el que agrada para no ser excluido, el que calla su voz por miedo a perder amor. La autenticidad no se conquista, se recuerda. Bucay nos enseña que la sabiduría comienza cuando dejamos de interpretar un papel y comenzamos a vivir en coherencia con lo que sentimos. Ser auténtico no es fácil, porque implica mostrarse vulnerable, arriesgarse a no gustar. Pero la autenticidad tiene una belleza inmensa: la de la libertad. Solo cuando nos mostramos tal como somos, podemos experimentar relaciones verdaderas, paz interior y plenitud real. El sabio no busca agradar, busca ser verdadero. Ser auténtico es decir sí a uno mismo, aunque eso implique decir no a los demás. Y ese acto de honestidad con el propio ser es una de las formas más puras de amor propio. La autenticidad nos lleva naturalmente hacia el siguiente paso: el silencio interior. Bucay describe el silencio no como ausencia de ruido, sino como presencia de paz. En el mundo moderno, todo nos empuja hacia afuera. Las palabras, las pantallas, las opiniones, las voces que nos dicen quiénes deberíamos ser. Pero en medio de ese ruido constante, existe un espacio interno donde todo se calma. Ese espacio es el silencio del alma. En el silencio no se oyen respuestas, se disuelven las preguntas. El silencio interior no se busca con esfuerzo, se encuentra cuando dejamos de pelear con la realidad, cuando dejamos de pensar para escuchar, de hablar para comprender. En ese silencio, las cosas se revelan tal como son, las emociones se ordenan, las heridas se suavizan y la mente encuentra claridad. Bucay nos recuerda que el sabio no necesita tener siempre palabras. A veces, la sabiduría consiste en guardar silencio, porque en el silencio habita la verdad más profunda, la que no se explica, solo se siente. Cuando la mente calla, el corazón comprende. Cultivar el silencio interior es volver al origen, a ese espacio donde el alma recuerda quién es, donde el ego se disuelve y solo queda la calma del ser presente y consciente. La sabiduría como estado de conciencia. La unidad entre conocimiento y experiencia. En esta parte del recorrido, Jorge Bucay revela una de las verdades más profundas del libro. La sabiduría no se adquiere, se despierta. No se trata de un título, ni de un logro, sino de un estado de conciencia, un modo distinto de mirar la vida, de sentirla, de estar presente en ella. El sabio no es quien acumula verdades, sino quien vive despierto, consciente de sí mismo y del mundo que lo rodea. La sabiduría no se busca fuera, se recuerda dentro. Cuando uno despierta, todo cambia. Las mismas cosas que antes pasaban inadvertidas se vuelven revelaciones. La vida cotidiana, el gesto, la palabra, el silencio, se transforma en aprendizaje. Este despertar no tiene que ver con saberlo todo, sino con verlo todo con claridad, con no reaccionar desde el miedo o la costumbre, sino actuar desde la comprensión y la paz.
Bucay describe la sabiduría como una forma de estar en el mundo, atento, humilde, libre de juicios. Quien alcanza ese estado ya no necesita imponer su verdad, solo vive en coherencia con ella. El sabio no predica, encarna su enseñanza. Ser sabio es aceptar la vida tal como es, con su belleza y su dolor, sin resistencia, sin exigirle que sea distinta. Es caminar con los ojos abiertos, con el corazón disponible y con la mente en silencio. De esa sabiduría consciente surge una comprensión aún más elevada, la unidad entre conocimiento y experiencia. Jorge Bucay explica que el error más común del ser humano es separar lo que sabe de lo que vive. Sabemos muchas cosas, pero no las aplicamos. Entendemos las teorías del amor, del perdón, de la paz, pero seguimos actuando desde el ego, el miedo y la necesidad. La sabiduría verdadera ocurre cuando el conocimiento se encarna en la experiencia. Saber es entender con la cabeza. Comprender es vivirlo con el alma. El conocimiento sin experiencia es información. La experiencia sin comprensión es repetición. Solo cuando ambos se integran, aparece la sabiduría viva, la que transforma cada día en una oportunidad para crecer. Bucay nos invita a unir lo que pensamos con lo que hacemos, lo que sentimos con lo que expresamos, a vivir en coherencia, donde cada pensamiento se traduzca en acción y cada experiencia se convierta en comprensión. Porque la sabiduría no se enseña con palabras, se transmite con presencia. Y cuando el conocimiento se vuelve vida, entonces dejamos de aprender sobre la verdad para convertirnos en ella. El verdadero saber no ilumina la mente, ilumina la existencia. Shimriti, el despertar pleno, el retorno del sabio. En este punto final, Jorge Bucay nos conduce hacia la esencia misma del título del libro, Shimriti, una palabra que, en sánscrito, significa recordar, y en ese recordar, Bucay encierra el sentido último de todo el viaje. Shimriti no es una meta ni un lugar, es el estado de quien ha despertado. No se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre supimos, que dentro de nosotros habita la verdad, la paz y la sabiduría que buscamos afuera. Shimriti no es llegar a ser alguien nuevo, es dejar de olvidar quién eres. El despertar pleno no tiene fuegos artificiales ni revelaciones espectaculares. Sucede en silencio, cuando el ego deja de dominar, cuando la mente se rinde y el corazón se abre a la simpleza del ser. Bucay explica que quien alcanza este estado ya no busca controlar la vida, porque comprende que la vida no necesita ser controlada, solo necesita ser vivida con conciencia. Shimriti es vivir despierto, mirar sin miedo, actuar sin apego, amar sin necesidad. Es aceptar la vida tal como es y, al mismo tiempo, comprometerse con ella desde la comprensión. El sabio no huye del mundo, aprende a habitarlo con los ojos abiertos. Este despertar no te convierte en alguien perfecto, sino en alguien real. Ya no necesitas fingir, ni justificarte, ni probar nada. Solo ser. Y así llegamos al retorno del sabio. El sabio, dice Bucay, no se queda en la montaña de su iluminación. No se aparta del mundo para mantener su paz. El sabio regresa. Vuelve a la vida cotidiana, al mercado, a la familia, a la sociedad, pero lo hace transformado. El sabio regresa para servir, no para convencer. Su enseñanza no está en las palabras, sino en su manera de vivir. Camina con serenidad, responde sin prisa, y en su presencia hay una calma que enseña sin decir nada. El retorno del sabio simboliza la integración final, haber despertado y al mismo tiempo seguir plenamente humano. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, porque todo, absolutamente todo, forma parte de la misma realidad consciente. Bucay nos deja una última reflexión. La sabiduría no se alcanza para retirarse del mundo, sino para participar en él desde la comprensión. Vivir despierto no es escapar, es volver a casa con los ojos del alma abiertos. El sabio no impone su luz, simplemente deja de oponerse a la oscuridad. Al final, Shimriti es una invitación a recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Despertar es el comienzo y también el destino. Y en ese recordar silencioso y amoroso, comprendemos que la sabiduría no se busca, se vive. Y así termina este viaje de la ignorancia a la sabiduría, un camino que no lleva a un destino lejano, sino al punto más cercano y más olvidado, uno mismo. Jorge Bucay nos ha mostrado que despertar no es escapar del mundo, sino aprender a habitarlo con los ojos abiertos, que la verdadera sabiduría no consiste en saber más, sino en vivir con conciencia, en paz y en coherencia. El sabio no necesita demostrar su luz, simplemente la irradia, camina sin prisa, habla con calma, y en su presencia hay una enseñanza que se siente más de lo que se escucha. Hoy, al cerrar este libro,
No se trata de recordar cada palabra, sino de recordarte a ti mismo, de mirar tu vida con ojos nuevos, de reconocer en ti al buscador, al aprendiz y también al sabio que, silenciosamente, ya eres. Despertar no es cambiar el mundo, es cambiar la forma en que lo ves. Gracias por acompañarnos en este viaje interior aquí, en Libros Inspirantes. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a suscribirte, compartir este audiolibro y dejar que más personas recuerden, junto a ti, que la sabiduría no se conquista, se despierta.